La reportera Caracol, reportera de paz, es Cristina Navarro. Nos trae un invitado muy especial. Alto consejero, comisionado de paz, Oti Patiño, buenos días. Buenos días, Julio, a ti y a todos los de la mesa, y desde luego a toda la audiencia de Caracol W. Consejero, el presidente electo pues va a dar un vuelco total en una de las banderas de este gobierno, que fue la paz total, que lamentablemente pues por distintas razones no se pudo perfeccionar en las distintas mesas, en muchas de las mesas. En algunas mesas avanza la negociación, pero es fácil advertir que el presidente de la Espriella cambiará todo el esquema y comienza por eliminar las consejerías relacionadas con la paz. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que si por ese camino encuentra la realidad que están sufriendo las comunidades y desde luego lo avanzado, digamos, en ese tiempo, pues no le veo mucho problema. Digamos que se acabe una institución que de todas maneras fue creada por la ley. De montar todo eso es un camello tenaz, pero de todas maneras es posible que lo haga. Si por la vía de la Consejería de la Seguridad logra encontrar un camino de paz similar al que nosotros estamos desarrollando, pues bienvenido sea. Consejero, quisiera preguntarle precisamente por lo que ha dicho el presidente electo, que ha llamado a toda esta política de paz total que usted en gran parte ha liderado como una falsa paz. ¿Usted cree que ha sido una falsa paz estas líneas de negociación que ha mantenido el gobierno en estos años? No, yo no creo. Esta es una paz distinta a la del 2016, porque es una paz territorial, es una paz que mucha gente no entiende porque no se ha arrimado por allá a los territorios donde la gente está padeciendo el dominio de la ilegalidad, no solamente por los actores, sino por la economía ilegal, que es lo que mueve allí el dinero y desde luego que resuelve algunas de las necesidades más urgentes de la gente. Pero de todas maneras hemos circunscrito esta paz que desde luego completa un tanto las paces que en otro tiempo se han hecho con un proceso de transformaciones territoriales, con la disminución de las violencias, que desde luego si uno se atiene a las cifras, a las estadísticas que se han desarrollado, se ha disminuido notablemente, y desde luego a la posibilidad de a quienes quieran ofrecerles un tránsito a la vida civil. En ese momento, por ejemplo, en Putumayo, en el Valle de Guamués, hay concentrados 100 personas, pues antes pertenecientes a las estructuras de comandos de frontera, en espera de que se haga una solución a su situación, que no es difícil porque ellos se pueden amparar en la legislación vigente sin necesidad de una nueva ley transicional hacia que permita que ellos puedan Sí, llegar, digamos, a la ciudadanía plena. De tal manera sí, que son los desafíos que, en la medida que este gobierno se arrime a los distintos procesos, en Buenaventura, en Quibdó, en Medellín, en Catatumbo, en, en la Sierra Nevada, en la zona de Montería, en Caquetá, de todas maneras pueden empezar, digamos, a desarrollar esto, porque no se trata de paces nacionales, sino de paces territoriales que de luego tienen, están muy articuladas con economías ilegales que de todas maneras claro. significan una nueva diplomacia para la paz, donde el elemento de la seguridad y de la justicia también deben estar presentes. Comisionado, se lo he preguntado varias veces y se lo voy a volver a preguntar porque creo que esta va a ser la última oportunidad que podemos hablar con usted de este tema. ¿No le parece que en medio de esa buena intención que yo entiendo de la paz total, el problema fue, como dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta? Y que esa Bueno, dispersión de procesos llevó a que ninguno o muy pocos se concretaran definitivamente? no, no creo porque, a ver, la paz total no deja de ser una utopía, pero todo, como toda utopía, digamos, tiene el riesgo, pero también la virtud de ser inconclusa, como fue la Constitución del 91, una utopía que era al mismo tiempo un mandato, pero y que se podía aplicar de inmediato, pero en otros casos una utopía.
De todas maneras, la paz total tiene de esos elementos. Una utopía, pero también un mandato inmediato, y así lo estábamos trabajando, porque no se trataba de que hasta que todo estuviese acordado, nada estaría acordado, que era la metodología que se impuso en el proceso con las FARC. Aquí en la medida que se iban llegando a acuerdos, se iban implementando, y desde luego teníamos el acompañamiento de países que ayudaron también en la verificación, también tuvimos y hemos tenido el acompañamiento de la Iglesia, de la MAP OEA, en fin, digamos, no estábamos solos dentro del panorama nacional e internacional, y creo que avanzamos notablemente. Quien se arrime allá a los territorios podrá apreciar esos avances que se han tenido con las comunidades, incluso con los armados, que no han depuesto la necesidad de hacer un tránsito hacia esa vida civil. Por supuesto, ha sido muy traumático. Por ejemplo, la gente que tenía ilusión de que con el ELN se iba a lograr una paz rápida, pues en ese sentido podríamos hablar de que el ELN no respondió a esas expectativas, y desde luego al contrario se apartó muy tempranamente Sí, de los esfuerzos de paz que hizo este gobierno. es que Pero justamente con los sobre, demás grupos ilegales creo que se ha venido avanzando, pero uno más con otros, porque de todas maneras son procesos distintos y no podíamos meterlos todos en el mismo costal. sí, señor comisionado, pero pues el balance al final del gobierno es que hoy no hay ningún grupo que pues haya realmente entregado las armas, se haya desmovilizado. Hay buenas intenciones, el grupo de los comuneros allá en Nariño y demás, pues sacar 100 hombres del conflicto, pues sin duda eso es importante, pero los indicadores muestran es que se dispararon los combatientes de estas organizaciones criminales, que los cultivos ilícitos también aumentaron. De hecho, Estados Unidos por eso nos No, tiene hoy pero, más que nunca. Juan Diego, es que en el informe ayer de la Casa Blanca dejan al presidente de la República como cómplice del crecimiento de los cultivos por cuenta de Por esto. cuenta justamente de eso, y además las negociaciones urbanas que se quiso hacer con estos grupos delincuenciales y bandas criminales, pues poco o nada es lo que ve la gente, sino todo lo contrario. Es decir, fueron Bueno, 4 años hay, de buenas intenciones. no, allí hay cifras políticas que no responden a la realidad, y hay estadísticas serias que sí responden a esas realidades, porque todas estas paces que estamos desarrollando corresponden también a realidades territoriales que ni siquiera abarcaban todo un departamento, sino a territorios muy concretos, donde no alcanzaban a ser siquiera un departamento, ni siquiera en algunos casos una región, sino que tenían como característica de que abarcaban territorios donde la influencia de los armados que gobernaban o cogobernaban esas zonas estaban ahí con una buena disposición de avanzar. En unos se logró avanzar más, en otros menos, pero mirar esos avances es muy importante. Lo avanzado no puede borrarse de un tajo, porque de alguna manera eso significaría no solamente un desprecio frente a esas comunidades que también avanzaron sobre estos procesos, sino también un retroceso y una posibilidad de que en lugar de una paz total nos metamos en una guerra total que es absolutamente innecesaria y criminal. Consejero, usted mencionaba hace un momento la zona de ubicación temporal en Putumayo. Allí hay una preocupación precisamente por estos 100 hombres y mujeres muy jóvenes, además, que entregaron las armas, que ingresaron allí a hacer un tránsito a la vida civil. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que la única opción es el sometimiento y que él no va a negociar. ¿Qué va a pasar con este espacio y con estos hombres y mujeres que ya hoy no son guerrilleros? Pues justamente ese es uno de los desafíos que le quedan al próximo gobierno, porque de todas maneras, hasta una política y la aplicación de una política de sometimiento tiene que hablarse, tiene que negociarse, tiene que conversarse. No podemos pensar en que la gente que está ahí en esa zona inmediatamente pasa el gobierno a llegar con esposas de esas que
agarran las manos, pues que inmovilizan a las personas y meterlos a la cárcel para luego con ellos negociar. Tiene que hablarse con ellos. Son 99 miembros de los antiguos comandos de frontera que ya dejaron de ser miembros de esa organización, se quitaron los uniformes, se desarmaron. Eso es muy importante, lograr esas transiciones donde se puede mostrar que incluso, digamos, hacia haya sometimiento a la justicia, es posible hacerlo de una manera civilizada. Me parece que es muy importante. Consejero, ¿algún pronunciamiento quiere hacer su oficina a propósito de la declaración del presidente electo de la Espriella sobre la posibilidad que ellos dicen que existe de tratar de encarcelar al señor Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko? Porque pues eso tiene un blindaje jurídico, pero el gobierno electo insiste en que tendrían que estar en la cárcel. Sí, digamos, la distancia entre el deseo y la realidad, incluso antes de llegar al gobierno, pueden ser muy grandes, pero este señor, Rodrigo Londoño, está blindado a través de unos acuerdos que están siendo monitoreados por las Naciones Unidas. Tiene unos mecanismos que impedirían eso a menos de que quiera transgredir acuerdos que comprometen al Estado en su conjunto y que desde luego fueron firmados, sellados y bueno, aplaudidos en buena parte por mitad del país. Pero que también, digamos, llega un tiempo donde desconocer esos acuerdos también les daría mucha legitimidad, lo cual no es bueno, digamos, a toda la gente que ha existido con disidencias de esos acuerdos del 2016 y desde luego engrosarían las filas de los grupos que en este momento están en armas. Eso de todas maneras es un pronunciamiento absolutamente negativo y creo que no le hace ningún bien a la paz, ni a la convivencia, ni al país. Sí, señor comisionado, aquí en estos mismos micrófonos habló hace un par de días el delincuente y jefe de una peligrosísima banda en Antioquia, conocido como Pesebre, y dijo pues públicamente que ellos se sintieron usados por los comisionados y por todos los delegados del gobierno en este proceso de paz. Y también llamó la atención sobre un punto en particular, y es que reconoció públicamente que el gobierno no tenía los asesores ni los profesionales más idóneos para adelantar este proceso. ¿Qué responde usted a eso? Pues allí, digamos, en Antioquia hay mucha gente la que incide, digamos, de uno y otro lado. Es posible que el señor Pesebre, digamos, no recuerdo su nombre real, digamos, tenga esa perspectiva, pero así ha pasado con todos los procesos. Gente que se aparta de los procesos, como ocurrió con la jefatura de la Segunda Marquetalia, que prácticamente hoy se mueve como un grupo fantasmal, con el Estado Mayor Central de las FARC, que también, digamos, se apartó y está bajo el mando del señor Mordisco, digamos, y así ha pasado con muchos procesos que se van rompiendo y que lo que queda en la mesa es con lo que se negocia. Así pasó con el ELN, que condenó todo el proceso de negociación con el Frente Comunero del Sur, que pertenecía al ELN, y lo condenó como un proceso ilegítimo para ellos, pero desde luego totalmente legítimo para el gobierno. Es decir, en la medida que la paz va tomando unos contornos más serios, es muy probable que se fragmente y que la gente que no quiere la paz proteste por ella. Él es Oti Patiño, el último consejero de paz. En el nuevo gobierno esta oficina no existirá. Don Oti, muchas gracias por sus servicios, sus buenas intenciones y su esfuerzo por lograr escenarios de paz. Ha sido usted muy amable con la cadena Caracol de Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad.